Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están mis queridos suscriptores y todos los que se están uniendo a esta comunidad? Un saludo enorme desde donde estén. Hoy, amigos, el tema que nos ocupa es explosivo. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Bomba. Can Yaman. Y la paciencia se acabó. Prepárense porque hoy vamos a analizar la declaración más fuerte que se ha hecho sobre este tema. Para los que son nuevos por aquí o quizá no estén tan familiarizados con la actualidad del mundo del entretenimiento turco, Can Yaman es uno de los actores más populares y mediáticos del momento. Su fama traspasa fronteras y su nombre es sinónimo de éxito en muchísimos países. Pero como en toda vida pública, las polémicas, los rumores y las declaraciones fuertes son pan de cada día. Y hoy vamos a desmenuzar una de esas situaciones que ha generado un gran revuelo. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de información, análisis y, por supuesto, mi opinión sobre todo esto. Y ya que están aquí, no quiero que se pierdan nada de lo que preparamos en este canal. Así que si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Cada semana traemos novedades, análisis, noticias y muchas sorpresas más. Así que suscríbanse ya. Ahora sí, entremos en materia. ¿De qué estamos hablando exactamente? La noticia que nos trae aquí hoy es sobre una declaración, una especie de explosión de palabras que ha salido directamente de y que ha sacudido el panorama mediático. Para entender bien lo que está pasando, primero vamos a recordar un poco el contexto. Can Yaman, como les decía, es un actor turco de renombre. Su ascenso a la fama fue meteórico y esto, como se imaginarán, trae consigo mucha exposición mediática. Sus trabajos, sus relaciones, sus declaraciones, todo está bajo la lupa constante de los medios y, por supuesto, de los fans. Esto es algo que ya sabemos, pero es importante recordarlo, porque nos ayuda a entender la magnitud de lo que ha pasado. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido específicamente? ¿Cuál es esta declaración que ha encendido todas las alarmas? Pues la declaración en cuestión se refiere a la presión mediática, a los rumores sobre su vida privada, y a, digamos, una sensación de asfixia que él mismo ha manifestado en varias ocasiones. Esta vez, sin embargo, la forma en que lo ha hecho ha sido mucho más directa, mucho más contundente, y eso es lo que ha generado tanto revuelo. Es importante aclarar que no voy a repetir textualmente la declaración completa, porque obviamente los derechos de autor y todo eso, pero sí vamos a analizarla, a desglosarla, y a entender qué es lo que realmente ha querido decir. Y créanme, hay mucho que analizar. En primer lugar, la declaración refleja un hartazgo, una frustración, una sensación de agobio ante la constante intromisión en su vida privada. Ya saben, los paparazzi, los rumores sobre sus relaciones amorosas, las especulaciones sobre sus proyectos, todo esto, según parece, ha llegado a un punto de no retorno. Y claro, es entendible. La vida de un actor, por muy glamurosa que pueda parecer desde fuera, tiene un lado oscuro. La presión de mantener una imagen, de satisfacer a todo el mundo, de lidiar con las críticas, todo esto puede ser muy agotador. Pero, ¿qué es lo que hace que esta declaración sea tan fuerte? Pues, en mi opinión, hay varios factores. El primero es el tono. La forma en que se ha expresado, el lenguaje que ha utilizado, ha sido mucho más directo y, digamos, incómodo de lo habitual. Ya no hay eufemismos ni medias tintas. Ha dicho lo que piensa sin filtros. Y eso, en el mundo de la farándula, es algo que no es muy común. Normalmente se intenta mantener una imagen de corrección política, de amabilidad, pero esta vez no. Esta vez, la sinceridad ha sido la clave. El segundo factor es el contexto. Esta declaración se produce en un momento clave de la carrera de Can Yaman. Está trabajando en nuevos proyectos, su fama sigue creciendo, y las expectativas sobre él son enormes. Esto, por un lado, es algo positivo, pero también genera mucha presión. Y parece ser que esa presión, esa tensión, ha explotado en esta declaración. Y el tercer factor, y quizá el más importante, es el mensaje que transmite. No se trata solo de que está cansado de la presión mediática. Es mucho más que eso. Es una llamada a la reflexión, una invitación a que pensemos en el lado humano de las personas que vemos en la pantalla. A veces olvidamos que detrás de cada personaje, de cada estrella, hay una persona con sentimientos, con preocupaciones, con una vida que no siempre es tan perfecta como parece.
Ahora bien, ¿qué consecuencias puede tener esta declaración? Pues es difícil saberlo con exactitud. Por un lado, puede generar un mayor respeto hacia Can Yaman. Puede que los medios, al ver su contundencia, reduzcan un poco la presión y se centren más en su trabajo. Por otro lado, también puede generar críticas. Algunos pueden interpretar la declaración como un gesto de prepotencia, como una queja infundada. Pero yo personalmente creo que es una muestra de valentía, de autenticidad. Y aquí es donde quiero dar mi opinión personal. Yo creo que Can Yaman tiene todo el derecho a expresar sus sentimientos. Es una persona y como tal, tiene derecho a sentirse agobiado, frustrado, cansado. Y creo que es valiente por su parte mostrarse tal y como es, sin esconderse detrás de una máscara. Y también creo que es un buen momento para reflexionar sobre la presión mediática que sufren las personas famosas. A veces nos olvidamos de que son seres humanos, con sus problemas y sus dificultades. Y es importante recordar eso. Ahora, quiero que me cuenten qué opinan ustedes. ¿Están de acuerdo con Can Yaman? ¿Creen que tiene razón en quejarse de la presión mediática? ¿O piensan que debería asumir las consecuencias de su fama? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir sobre estos temas. Y ahora, quiero hacer un paréntesis. No quiero dejar de lado el tema de los fans. Los fans son una parte muy importante en la carrera de cualquier artista. Son quienes apoyan, quienes compran los productos, quienes hacen posible el éxito. Y es importante que Can Yaman y cualquier otro artista tenga en cuenta a sus fans. Pero también es importante que los fans respeten la privacidad de sus ídolos. Es un equilibrio delicado, pero es necesario mantenerlo. Volviendo al tema principal, ¿qué podemos esperar en el futuro? Es difícil predecirlo. Lo más probable es que la polémica continúe, que los medios sigan hablando de ello, y que Can Yaman tenga que seguir lidiando con la presión. Pero al menos ha dejado clara su postura. Y eso, en mi opinión, es algo muy valioso. En resumen, hemos hablado de la declaración de Can Yaman, una declaración explosiva que ha sacudido el mundo del entretenimiento. Hemos analizado el contexto, el tono, el mensaje y las posibles consecuencias. Hemos dado nuestra opinión, y hemos invitado a ustedes a que den la suya. Y llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante, y que les haya hecho reflexionar. Muchísimas gracias por ver el vídeo. De verdad agradezco mucho su tiempo, su atención y su apoyo. Recuerden que sus opiniones son muy importantes para mí, así que no duden en dejar sus comentarios. Me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y ahora el momento que todos esperaban, el llamado a la acción. Si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y recuerden, juntos podemos construir una comunidad fuerte y apasionada por el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Es un placer tenerlos aquí. Hoy, como ya vieron, el tema es candente, un verdadero volcán de emociones y declaraciones, Can Yaman y su última explosión. Prepárense porque la paciencia, al parecer, se ha agotado. Para los que recién se unen a esta comunidad, o quizás no estén tan al tanto del frenético mundo del espectáculo turco, permítanme recordarles quién es Can Yaman. Este hombre es una superestrella, un fenómeno global. Su rostro, su talento y su carisma han conquistado corazones en todo el mundo. Desde Turquía hasta Italia, pasando por España, Latinoamérica y muchos otros países, su nombre es sinónimo de éxito, de popularidad, de admiración. Pero como bien sabemos, la fama viene acompañada de un lado B, de sombras que a veces oscurecen el brillo de la luz. Y hoy precisamente vamos a sumergirnos en esas sombras, en esas polémicas que han salpicado su camino. En este canal nos dedicamos a analizar a fondo el mundo del entretenimiento, a desmenuzar las noticias, a dar nuestra opinión y sobre todo, a conectar con ustedes, nuestros queridos suscriptores. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse ya. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque cada semana les traemos análisis, noticias, debates y por supuesto, muchísimas sorpresas. No se lo pierdan. Ahora sí, entremos en materia. ¿De qué estamos hablando exactamente? ¿Cuál es la bomba que ha detonado en el universo Can Yaman?
Pues bien, la noticia del día es una declaración que ha dejado a muchos boquiabiertos. Una declaración que, para ser honestos, era esperada por algunos, pero que ha sorprendido por su contundencia y su sinceridad. Una declaración que, sin duda, marcará un antes y un después en la relación de Can Yaman con los medios y posiblemente con sus fans. Para entender mejor el contexto, debemos recordar que Can Yaman ha vivido un ascenso meteórico a la fama. De la noche a la mañana, se convirtió en uno de los actores más codiciados y reconocidos de Turquía, y luego del mundo. Esto, obviamente, trajo consigo una exposición mediática sin precedentes. Su vida personal, sus relaciones amorosas, sus proyectos profesionales, todo ha sido objeto de escrutinio público. Y es ahí donde reside el meollo del asunto. La declaración en cuestión, sin entrar en detalles específicos por cuestiones de derechos de autor y respeto a la privacidad, se refiere a la creciente presión mediática que Can Yaman ha estado sufriendo. A la constante intromisión en su vida privada, a los rumores infundados, a las especulaciones sobre sus relaciones sentimentales, a la persecución de los paparazzi, a la invasión de su espacio personal. Una presión que, al parecer, ha llegado a un punto de saturación. Es importante destacar que Can Yaman no es el primer actor, ni la primera figura pública, que se siente asfixiado por la presión de los medios. La fama, como ya mencionamos, tiene un precio muy alto. Y ese precio a menudo es la pérdida de la privacidad, la exposición constante y la dificultad para mantener una vida personal normal. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que esta declaración sea tan impactante? ¿Por qué ha generado tanto revuelo? En mi opinión, hay varios factores clave. En primer lugar, como ya mencioné, el tono y la forma en que Can Yaman ha expresado sus sentimientos. En lugar de utilizar eufemismos o medias tintas, ha sido directo, franco y por momentos, incluso un poco confrontacional. Ha expuesto sus sentimientos sin filtros, sin temor a las críticas. Y eso, en un mundo donde la imagen y la corrección política suelen ser la norma, es algo que llama poderosamente la atención. En segundo lugar, el momento en que se produce esta declaración. Can Yaman se encuentra en un momento crucial de su carrera. Está trabajando en nuevos proyectos, está expandiendo su presencia internacional, y las expectativas sobre él son enormes. Esto, por un lado, es muy positivo, pero también genera una presión adicional. Y es precisamente en este contexto donde la declaración adquiere mayor relevancia, porque revela la lucha interna que el actor está viviendo para mantener la calma y la cordura en medio de la tormenta mediática. En tercer lugar, el mensaje que transmite. Más allá de la queja por la presión mediática, la declaración de Can Yaman es una invitación a la reflexión. Es una llamada a la empatía, a recordar que detrás de cada estrella, de cada actor, hay una persona de carne y hueso, con sentimientos, con miedos, con preocupaciones. Es una invitación a comprender que la fama no es un cuento de hadas, sino una realidad compleja y a veces dolorosa. Ahora bien, ¿qué consecuencias podría tener esta declaración? Es difícil predecirlo con exactitud. Por un lado, podría generar un mayor respeto hacia Can Yaman. Los medios podrían, en cierta medida, moderar su acoso y centrarse más en su trabajo y en sus proyectos. Los fans podrían mostrar una mayor comprensión y respeto por su privacidad. Por otro lado, también podría generar críticas y controversias. Algunos podrían interpretar la declaración como un signo de prepotencia o de ingratitud. Otros podrían acusarlo de buscar atención o de victimizarse. En lo personal, yo creo que Can Yaman tiene todo el derecho a expresar sus sentimientos. Es un ser humano y, como tal, tiene derecho a sentirse agobiado, frustrado, cansado. Y creo que es valiente por su parte mostrarse tal y como es, sin esconderse detrás de una fachada. Es importante recordar que los famosos no son robots, son personas con emociones y sentimientos, y que merecen respeto y consideración. Y aquí quiero hacer hincapié en la relación con los fans. Los fans son el motor que impulsa la carrera de un artista. Son quienes compran sus trabajos, quienes lo apoyan en las redes sociales, quienes lo defienden ante las críticas. Pero es fundamental que los fans respeten la privacidad de sus ídolos, que entiendan que tienen derecho a tener una vida personal, y que no pueden invadir su espacio. Es un equilibrio delicado, pero necesario. Volviendo al tema principal, ¿qué podemos esperar en el futuro? Es probable que la polémica continúe, que los medios sigan hablando de ello, y que Can Yaman tenga que seguir lidiando con la presión mediática.
Sin embargo, al menos ha dejado clara su postura, ha expresado sus sentimientos, y ha abierto un debate importante sobre los límites de la fama y la privacidad. En resumen, hemos analizado la declaración de Can Yaman, una declaración que ha sacudido el mundo del entretenimiento. Hemos examinado el contexto, el tono, el mensaje y las posibles consecuencias. Hemos dado nuestra opinión y, como siempre, los invitamos a que nos den la suya. Y con esto, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya hecho reflexionar. Les agradezco enormemente su tiempo, su atención y su apoyo. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para nosotros. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y ahora el momento que todos esperan. Si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Juntos podemos construir una comunidad fuerte y apasionada por el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.